Muchas son las personas que entran a estudios, a grados universitarios, sin saber realmente lo que se van a encontrar, sin saber cómo van a ser esos primeros años en los que entran dentro de este sistema. El año pasado os contamos cómo fue primero, cómo fue la segunda parte de primero, y hoy es el momento de conocer cómo ha sido el primer cuatrimestre en segundo del transporte y la logística. Empezamos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal, a Tu Tiempo es Oro. Estamos a finales de enero del año 2024, primer vídeo del año, y así que, como podéis esperar, esto ya se hace rutinario. Vamos a hacer un análisis de cómo ha sido este primer cuatrimestre del segundo año del grado en gestión del transporte y la logística. Ha sido un cuatrimestre que os adelanto que personalmente he visto duro, ha sido diferente a cómo se ha estado planteando en el primer año de la carrera, así que vamos a ver qué asignaturas hemos tenido que enfrentar y cómo ha sido el temario de cada una de ellas. Si tenéis interés en conocer lo que es trabajar con mapas de procesos, diagramas de flujos, la asignatura de Lean Logistics os lo explicará. Sí, es cierto, de entrada yo tampoco sabía en qué iba a consistir, me sonaba bastante extraño, ningún compañero la había escuchado anteriormente. Pero la idea, sobre todo en la primera parte de la asignatura, hablando en los meses de septiembre, meses de octubre, nos hemos centrado en este trabajo por procesos, en focalizarnos en aquellos procesos que sí que aportan valor y son eficientes para la empresa y eliminar el resto. Proceso Lean, el concepto de calidad total. También nos hemos centrado en determinar una serie de indicadores logísticos que son importantes para funcionar dentro de la empresa, para continuar con el concepto de sostenibilidad. Esta asignatura se ha centrado mucho en las necesidades sociales y en la concienciación del conjunto de las personas, de la ciudadanía, sobre algunos temas que tenemos hoy en día, sobre algunas problemáticas, principalmente la ecología, el medio ambiente, así que los problemas que se derivan del transporte han sido relacionados con la sostenibilidad, y para ello se ha aplicado, como en la calidad total, el concepto de ISO. ISO que no deja de ser una serie de recomendaciones o una normativa que es aplicable a diversos campos y que hemos estado trabajando en cada campo, en esta sostenibilidad, en la calidad previa, en la prevención de riesgos laborales, la seguridad, la salud del trabajador, el buen funcionamiento de las instalaciones, la ISO dentro de los diferentes riesgos que podemos encontrar en el transporte, riesgos extraordinarios, riesgos operativos, riesgos climáticos. Este ha sido el funcionamiento principal de la asignatura. Además, hemos continuado con el concepto Lean como tal, que se centra en esta eficiencia que estamos hablando, o la metodología japonesa de las 5 S. Como valoración diría que es una asignatura interesante, pero que se nota que es primeriza dentro del sistema universitario, que hay que darle una vuelta de tuerca, aunque puede tener un gran potencial. Se basa muchísimo en la cultura asiática, en la cultura japonesa de ser eficientes y centrarnos en lo que realmente sí que aporta valor. Ahora hablaremos de lo que para mí ha sido la joya de la corona, la madre del cordero, derecho administrativo. Sé que suena imponente, sé que a muchas personas les puede dar miedo, es una clásica asignatura que echa para atrás, pero nada más lejos de la realidad. A ver, tampoco vamos a decir cosas que no son ciertas. Es una asignatura compleja, a la que hay que echar horas, con la que hay que trabajar y que es densa, con bastante temario de cara a afrontar un examen final. Pero sí que es cierto que es muy interesante, ya no solo como estudiante de transporte, de logística, de economía, de comercio, sino como ciudadano, como persona que debe afrontar relaciones con la administración, con el Estado, con lo cual puede entender cómo funciona, en qué principios se basa y de qué manera puede comunicarse con esta administración. Conocer qué es en sí mismo el derecho administrativo, ver qué clases de actos administrativos hay, cómo funciona el procedimiento administrativo, cómo podemos clasificar los diferentes procedimientos administrativos, qué actos, qué ocurrencias pone fin a la vía administrativa y sobre todo, cómo puedo enfrentarme, luchar contra determinadas opiniones o sentencias por parte de la administración, qué tipos de recursos puedo interponer, con qué plazos, cuándo se agota esta vía administrativa para interponer ciertos recursos, de qué manera debo hacerlo. Son preguntas que en el día a día nos pueden surgir a lo largo de nuestra vida y que esta asignatura nos da una base para poder tratar de solventar estas problemáticas. Pero como os estaba diciendo, es una asignatura en la que hay que esforzarse bastante. Como consejo, asistid a las clases, tratad de tomar apuntes, preguntar. Sé que suenan atópicos, lo hemos dicho muchas veces, pero es que es la realidad. El trabajo de ardillita de día a día, poco a poco en esta asignatura, merece la pena y compensa de manera considerable. Dirección estratégica de proyectos logísticos ha sido la asignatura más interesante a mi parecer en este primer cuatrimestre del segundo año de carrera.
Hablamos de una asignatura en la que se explican las bases, los fundamentos de la gestión de cualquier tipo de proyecto, ya sea un proyecto interno de la empresa o un proyecto en el que tienes más agentes y más colaboradores, siempre tratando de cubrir las necesidades de un cliente. Se ha tratado de hacer énfasis en lo que es el concepto del alcance. ¿Qué persigue nuestro proyecto? Con nuestros recursos, con nuestra disponibilidad, ¿qué podemos conseguir y cómo podemos satisfacer necesidades? Para ello se ha hecho también hincapié en la entrega de valor en entregables periódicos. En lugar de hacer proyectos con fases muy sobredimensionadas, realizamos fases concretas en las que constantemente entregamos valor, entregamos revisables por parte de nuestro cliente que nos da feedback. Hablamos de que se tienen en cuenta las bases de la dirección estratégica, cómo un líder de proyecto, un gerente de proyecto, un gestor se tiene que apoyar en el sponsor ejecutivo dentro de la empresa, que es quien va a tratar de promocionar este proyecto, y cómo debe de este gerente dirigir al resto de colaboradores, bien sean internos o externos. Hablamos de los stakeholders, que son las partes implicadas dentro de este proyecto. En este proyecto habrá que hacer una planificación, habrá que definir este alcance del que estamos hablando, habrá que ver qué tipos de riesgos enfrentamos, y tendremos que saber qué herramientas utilizamos para analizar el proyecto, el entorno y este tipo de riesgos. Esta asignatura te dota de esta información, además de los costes de contingencia que no te estás esperando. Hablamos de los planes de contingencia. Es una asignatura muy completa y que sobre todo se ha palpado y se ha visto desde un punto de vista muy práctico y muy real, adaptado al entorno. Esta practicidad de la que estábamos hablando anteriormente se ha traducido en la realización de proyectos grupales dentro de la asignatura. Se ha dividido la clase en 4 o 5 grupos para poder trabajar, donde cada grupo ha detectado una necesidad, una idea en la que se ha tratado de mejorar la situación existente. Se ha realizado un informe y sobre todo lo más interesante es que se ha utilizado la herramienta Project, que no deja de ser una herramienta para poder tratar de establecer un cronograma de actividades. Todas las tareas que hay que hacer para la realización del proyecto han quedado secuenciadas y con las subdependencias, es decir, qué tarea va antes que otra y qué tarea ha de realizar cierta persona o cierto grupo para poder seguir avanzando. Es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos y sobre todo muy visual. Es increíble. Además, por otra parte, una cosa a destacar que me ha gustado mucho, creo recordar en el segundo tema, vimos que hay ciertas instituciones, hay ciertas publicaciones, organismos que acreditan la buena ejecución en la gestión de los proyectos mediante suscripciones, mediante exámenes y pruebas. Hay ciertos organismos a nivel internacional que acreditan que puede ser un buen gestor de proyectos, cosa bastante interesante. Hasta la fecha ya hemos pasado un gran número de asignaturas relacionadas con precisamente esto, números, mates 1, mates 2, estadística, informática, pero ahora tocaba la última en este apartado de segundo, investigación operativa. Por el título de la asignatura te puedes perder, puedes pensar, no sé qué me voy a encontrar, pero la realidad es que es una asignatura relacionada con el cálculo y más que con el cálculo, con el planteamiento mental de una serie de problemas. Se puede resumir la asignatura en este planteamiento de problemas, la mayoría de programación lineal, algunos no, y de optimización. Verás un gran conjunto de problemas que tienes que ser capaz de plantear con una función objetivo. Normalmente maximizas beneficios o minimizas costes. Y tienes una serie de restricciones, sabiendo que igual tus trabajadores pueden trabajar X horas, o que tu fábrica está abierta esas X horas, o que tu maquinaria te permite producir una serie limitada de número de unidades. A partir de aquí deberás de entender cuáles son esas limitaciones, deberás de entender cómo plantear este problema, y luego tienes diferentes técnicas de resolución clásicas, es decir, a mano, el conjunto factible, deberás de ver el tema del vector gradiente, branches and bound, el método simplex. Aunque para mí lo que me ha resultado más interesante y más curioso es la utilización de una app en el ordenador, la aplicación de Lingo, que te permite introducir estas restricciones, esta función objetivo, y ver cuáles van a ser los resultados para cada variable que tienes que maximizar o minimizar. De entrada sí que es cierto que, como siempre, hasta que no le encuentras ese razonamiento, esa lógica al por qué estás estudiando esta asignatura, es arduo porque vas perdido o cuesta un poco entenderlo. Pero luego sí que es cierto que en el día a día puedes encontrarte una serie de problemas, ya no solo trabajando como gestor de transporte, logística, comercio, sino como persona puedes encontrarte algún problema que, si eres capaz de plantear, puedes utilizar el Lingo para poder resolverlo. Con lo cual, eso sí que ha sido interesante. La asignatura como tal es factible, es viable para probar. Considero que es más fácil que asignaturas como Matemáticas 2 o Matemáticas 1, pero como siempre hay que dedicarle tiempo y sobre todo tener esa capacidad analítica de ver por dónde van los tiros con los problemas. Antes de los exámenes, practicar y practicar.
Eso, la receta de siempre. Por último, nos encontramos la asignatura de contabilidad, asignatura que yo tenía convalidada con el módulo de gestión económica y financiera de la empresa que realicé en primero de comercio internacional. Con lo cual, lo que os puedo comentar son las ideas que me han ido trasladando algunos de mis compañeros que sí que han ido a la asignatura de manera recurrente, de manera presencial, porque la tenían que pasar. Hablamos de que se han trabajado cuentas de pérdidas y ganancias, balances de situación, ver la diferencia entre los ingresos y los gastos, el IVA, lo que es un activo, un pasivo, análisis económicos, con lo cual es una asignatura que a priori considero bastante similar a este módulo de formación profesional, y pienso que para las personas que vengáis de FP, primero lo tendréis convalidado, y las que no, o vengáis de bachiller, será un poco una ampliación de estos conceptos contables que anteriormente habréis visto a lo largo de vuestra vida estudiantil o académica. Finalmente, tampoco podía dejar de lado lo que es el proyecto integrado, porque sí, chicos, este año continuamos trabajando con la asignatura de proyecto integrado, asignatura que como tal no es una asignatura, pero cuya nota se reparte entre 4, 3, dependiendo de los criterios, asignaturas en las que sí que se participe. Hablamos de que este año el funcionamiento ha sido prácticamente calcado el del año pasado, con una primera parte que ya hemos realizado, que hemos expuesto y hemos entregado a finales del mes pasado, a finales de diciembre, que se ha basado en la realización de un informe diagnóstico en base a diferentes temáticas. Este año a mi grupo le ha tocado una temática similar, parecida a la del año anterior, la digitalización en el B2C, en el Business to Consumer, con lo cual hemos tratado de apoyarnos en información actual, en información relevante, y ya os digo, es un sistema muy parecido al del año pasado, donde tenemos este informe diagnóstico, y entiendo que a partir de ahora, este mes de enero, este mes de febrero, vamos a centrarnos en realizar una guía de buenas prácticas. Como conclusión, diría que a lo largo de este año y medio que llevamos de carrera, hemos experimentado diferentes fases. Un primer cuatrimestre de primero en el cual ya tuvimos asignaturas específicas, cosa que está muy bien para que la gente pudiese ver de qué iba esta carrera y si realmente tenía aptitudes, vocación y gusto por el entorno del transporte, comercio internacional, la logística. El segundo cuatrimestre de primero ya se orientó un poco hacia asignaturas un poco más genéricas, y este primer cuatrimestre de segundo ha seguido la misma tendencia. Con lo cual ahora mismo entiendo que hemos pasado un gran bloque de asignaturas genéricas en las que no se detalla tanto cómo funciona nuestro sector, pero ahora entraremos de pleno en este funcionamiento específico del transporte y la logística. Al final entiendo que hemos pasado un poco una serie de trámites que sí o sí hay que pasar, aunque hemos intentado sacar provecho para poder ver qué tipo de asignaturas nos aportan realmente valor. Como estaba diciendo, está claro que algunas son arduas, algunas hay que dedicarles tiempo, pero hay que ver siempre el punto de vista positivo para poder aprender algo, y eso es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de este primer cuatrimestre de segundo de transporte y logística. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo espero que os ayude a entender un poco más cómo funciona esta carrera. Si te ha gustado, dale a like, si tienes alguna idea, cualquier sugerencia, te leo en los comentarios. Espero que estéis bien, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.